Estamos con la doctora Denise Requena, la saludamos muy cordialmente y vamos a tratar de un tema muy interesante. Doctora, ¿cómo le va a usted? Sea bienvenida al programa. Buenos días, Jacqueline, igualmente para todos los radioescuchas. Hoy un gusto para mí poder conversar sobre el tema de infecciones bacterianas entéricas. Son muy comunes en nuestro medio, la fiebre tifoidea, la salmonelosis. A veces no queda claro en la gente qué diferencia hay, porque a unos les dicen fiebre tifoidea que tiene y a otros les dicen tiene usted salmonelosis. En realidad las infecciones ambas son infecciones bacterianas y lo que varía es el tipo de bacteria. La fiebre tifoidea es por la Salmonella typhi y las otras infecciones bacterianas son por otras salmonelas y otras bacterias que no sean la Salmonella typhi. Sin embargo, las características son bastante similares. En realidad estamos hablando de infecciones del aparato digestivo, principalmente infecciones entéricas, ¿no? Las formas de transmisión de las infecciones estas son principalmente por relación directa o indirecta. ¿Qué queremos decir con esto? Relación directa, por ejemplo, si compartimos los mismos utensilios que está usando la persona que es portadora o enferma de salmonela, o a través de un beso o estando muy muy cercanos uno del otro, se va a transmitir la enfermedad. Y en forma indirecta, porque la persona portadora o enferma no tiene un buen aseo de manos luego de que entra al baño o durante el día, sus manos están contaminadas y puede contaminar los alimentos de otras personas, ¿no? Ahora, las diferencias, digamos, en cuanto a unas y otras infecciones. Ambas infecciones, tanto la Salmonella typhi como el otro tipo de infecciones que no sean Salmonella typhi, nos dan características similares con algunas diferencias. En la Salmonella, la fiebre tifoidea por Salmonella typhi nos va a dar un periodo de incubación más largo que con las otras bacterias. Va a ser entre 8 y 14 días, vale decir entre 1 y 2 semanas, que la persona empieza a sentir malestar general, un poco de fiebre, no muy marcada, no la identifica. Hay dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, pueden presentarse diarreas, pero que no son seguidas. O sea, en el transcurso de la semana pasada he estado con 2 o 3 periodos de diarrea y luego no he vuelto a presentar. Por ejemplo, hay un cansancio, no hay deseos de comer, pueden doler las articulaciones. Este es el periodo en realidad de incubación. Uh-huh. Antes de que se presente ya todo el cuadro en sí. Puede también presentarse ya en la fase del cuadro propiamente, te va a presentar en muchos casos diarrea o estreñimiento. Tuve dos periodos de diarrea hace 2 semanas, pero ahora estoy estreñido. Entonces son cosas que deben llamarnos la atención. La mucosa oral va a estar seca, puede haber resquebramiento de los labios por pérdida de líquidos que estamos teniendo. Puede haber también un estado nauseoso y vómitos, dolor abdominal generalizado, tipo cólico. Cuando no se trata de la Salmonella typhi y son otras bacterias, el cuadro es más agudo. Ese tiempo que decíamos entre 1 y 2 semanas para la Salmonella typhi, para las otras bacterias es más corto y tenemos manifestaciones mucho más agudas, más sintomáticas, ¿no? Vamos a encontrar que la persona va a tener un dolor abdominal mucho más fuerte,
va a presentar diarrea y que va a ser tanto en frecuencia como en cantidad mayor. Va a haber es decir, que se eleva la temperatura mucho más alta que en el caso de la Salmonella typhi, y se va a mantener por varias horas. Va a ser además esta fiebre recurrente, es decir, que va a venir 2, 3 días, 4 días y no pasa la fiebre, pasa un ratito y vuelve a aparecer la fiebre. Hay un compromiso del estado general precisamente porque estamos hablando de bacterias en el organismo, están provocando un estado infeccioso tóxico que llamamos nosotros, es decir, que compromete el estado general. Y tenemos vómitos, tenemos diarrea, entonces va a haber una pérdida de líquidos, electrolitos, que ya hemos hablado antes en otros temas, y esto va a afectar el estado general de la persona. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando estamos con esta sintomatología? Que, como les he dicho, puede presentarse en una forma aguda o puede presentarse con un periodo un poquito más largo de malestar general no muy marcado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es siempre tomar en cuenta las medidas higiénicas, ¿no? El lavado de manos, el lavado de dientes, hacer medidas también higiénicas en cuanto a los alimentos que llevamos a cocinar y en la cocina. Todos los alimentos que son como verduras, por ejemplo, que se van a consumir crudos, las frutas, el DG6, que lo podemos conseguir en cualquier farmacia, es un antiséptico muy bueno y podemos colocar 5 gotitas de DG6 para 1 litro de agua, y con esa agua damos un enjuague final y una lavada final a todo lo que son verduras que vamos a consumir, las crudas, y frutas también que se van a consumir en la familia. Podemos lavarlas y no hay un riesgo de que pueda haber una intoxicación en la familia, ¿no? El DG6 lo utilizamos en esa forma. La otra medida, inmediatamente que tenemos estos signos y síntomas de los que hemos hablado, digestivos, lo primero que tenemos que pensar es reponer líquidos. En ambos casos, cualquier infección bacteriana a nivel digestivo nos va a elevar la temperatura, mucho más si hemos tenido vómitos o diarrea. Tenemos que reponer esos líquidos. Esos líquidos los reponemos fácilmente con las sales de rehidratación, que igual las conseguimos, las sales de la vida, en cualquier farmacia, y todos ya sabemos preparar un sobrecito en 1 litro de agua que debe ser consumido en el máximo de 24 horas. Tanto niños, jóvenes y más aún personas mayores con cualquiera de estos síntomas, lo primero es reponer esos líquidos que está perdiendo la persona. En cuanto a la dieta, iniciar inmediatamente una dieta blanca, es decir, evitar las comidas que tengan condimentos, comidas que sean con embutidos, todo lo que son frituras también suspendemos, y evitamos los lácteos y derivados de los lácteos por lo menos por unas 2 semanas hasta que se establezca y se concluya el tratamiento. ¿Por qué esto? Porque los lácteos, la leche en general y sus derivados van a dar lugar a que a nivel del tubo digestivo estas bacterias aprovechen ese contenido y se van a reproducir en mayor cantidad. Por eso es en realidad que se pide que en la dieta se suspendan los lácteos y los derivados como quesos y demás. Estas serían las indicaciones generales, que podemos hacerlas en la casa. Inmediatamente que tenemos estos problemas, debemos acudir al médico, de manera de que se establezca el diagnóstico, se solicite un laboratorio, y una vez que se tenga ya, que se hayan sacado las muestras de sangre para determinar
el tipo de germen, que en este caso estamos hablando de una bacteria, ya se podrá iniciar un tratamiento hasta tener los resultados con antibióticos que van a eliminar la bacteria. En esto es importante que les recalque en términos generales que infecciones bacterianas tipo Salmonella, Tifi o las no tíficas, vamos a tener, si no hacemos un tratamiento, primero que podría llevarnos a un compromiso del Estado general. Si solamente tomamos las medidas higiénicas y dietéticas en la casa, puede que el proceso cumpla entre 7, 10 días y no tengamos más síntomas, pero podemos constituirnos en personas que están portando la bacteria y la están transmitiendo. Entonces, esa es una de las primeras recomendaciones. Se debe ir al médico, se debe hacer un laboratorio para determinar y hacer el tratamiento específico. Otra de las complicaciones ya más severas es que estas bacterias no solamente van a quedarse en el aparato digestivo, pueden tener repercusión a nivel general y pueden darnos problemas hepáticos, problemas pulmonares y también pueden hacer perforación del intestino. Si hace una perforación del intestino, este ya es un cuadro severo que tiene que ser manejado hospitalariamente. Entonces, tampoco es bueno que acudamos a una farmacia y tomemos medicamentos como los antibióticos sin tener específicamente un diagnóstico y sin saber cuál es el antibiótico específico para esta infección. ¿Ya? Entonces, estas son las principales complicaciones. Puede haber hemorragia intestinal, que ya son cuadros mucho más severos por no haber hecho un tratamiento adecuado. Lo principal es de que si hay estos síntomas en la casa, inmediatamente medidas higiénicas, el lavado de la vajilla con detergente, todo cocido, nada crudo, no condimentos, no lácteos y derivados, evitar el huevo también, evitar todo lo que sean frituras y bueno, hacerse el laboratorio para determinar ya el tratamiento específico. Estas son en términos generales lo que podemos hablar de las infecciones intestinales como la salmonela y la fiebre tifoidea, ¿no? Claro que sí, doctora, de seguro hay muchas personas que quizás han identificado algunos de los síntomas o signos que usted ha mencionado al inicio y estas personas tienen algunas preguntas, se pueden contactar con usted directamente para poder agendar una cita y de esa forma poder resolver esta situación de salud que están viviendo, realizar los exámenes que correspondan y el tratamiento también que se merece. Estoy en Unimed frente a Multicine en la avenida Arce. El teléfono del consultorio es el 243-1133 y el teléfono del celular es el 772-69-892. Con el mayor gusto siempre para poder orientar a la población y a la vez, en caso de que se presentara ya un cuadro infeccioso, poder manejarlo y dar bienestar no solamente a la persona que está cursando, sino asegurar de que no haya contagios dentro de la familia y que no hayan complicaciones. Eso es lo principal. Por supuesto. Doctora, muchísimas gracias por estos minutos en contacto. Para mí, muchísimas gracias. Que tengan un buen día. Gracias. Gracias, doctora. Muy gentil. Con nosotros, a través de la llamada telefónica, tenemos este contacto telefónico con la doctora Denise Requena. Realmente importante conocer de estos temas que hablamos en cuestión de salud.